fuerte debate en la escena uruguaya con respecto a la reforma de la seguridad social recientemente planteada. El próximo 27 de octubre, los uruguayos definirán si quieren cambiar la seguridad social a través de una reforma constitucional. Entre otras modificaciones, el plebiscito plantea volver a los 60 años como edad mínima para el retiro, igualar jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional y eliminar el ahorro individual y las AFAPs. Para los impulsores de la iniciativa, son 3 medidas de defensa de la clase trabajadora. Para los detractores, la propuesta es inviable y de aprobarse, llevará al Uruguay rápidamente a un desequilibrio macroeconómico. La política es el arte de lo posible. Si yo fuera analista político, diría que es una jugada de altísimo riesgo político. El sistema es un desastre. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que hay detrás de la papeleta? Y sobre todo, ¿qué es lo que habría delante de ella en caso de que se apruebe? Y la verdadera discusión de dónde vamos a sacar plata. Sin los respaldos, no digo políticos, digo de las direcciones políticas, una propuesta que nace de la sociedad triunfante. Yo creo que podemos estar en un caso de estos, ¿no? Hoy vivimos más, nos puede llevar a dos conclusiones. Si viven más, trabajen más, o si viven más, vivan mejor. Es una reforma que va en contra de toda evidencia. Se inspira en esto que decíamos antes, en pensar que hay una gallina en los huevos de oro y el asunto es encontrarla y uno puede proyectar cosas económicas sin pensar en cómo se van a financiar. Nosotros lo que decimos es, señores, en los próximos 20 años no vamos a tener problemas. Lo que se está planteando en la papeleta es caro, porque lleva toda la jubilación al régimen de reparto. Tiene mucha carga de subsidios implícitos. Hay gente que ya no puede esperar más. ¿Qué alternativa le da la reforma? A ver, yo creo que acá hay una picardía que hacen los defensores del plebiscito, que es discutir temas que no son los que están en el plebiscito. Nos cuestionamos si el Estado se queda con ese dinero que se está llevando un privado para prestárselo al Estado, que fue el que te lo retuvo, y cobrarle intereses y cobrarte a vos una comisión. Todos ganan con dinero ajeno y la pregunta que nos hacemos es si se me lo están quedando. Hace rato que te lo están quedando. No es el Estado, son los privados. Los ahorros que le significa al país no tenerle que pagar a las AFAP podrían permitir eliminar la pobreza infantil. Y lo que está diciendo la gente que promueve el plebiscito, no, ahí donde dice jubilación debería decir jubilado. Ah, bueno, tal vez si hubiera habido diálogo, alguien hubiera dicho, che, loco, no se equivoquen ahí, se están equivocando en eso. Las personas miran hoy un recibo, dicen 31.000 pesos BPS, jubilación promedio. AFAP, 10.000 pesos, jubilación promedio. Esta es una porquería. Y sería lo mismo que yo concluiría si no me dedicara a estudiar esto. Tenemos gente que cobra 20 pesos, 126 pesos de ahorro individual. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué pasa? De este tema se habla. Es un tema de números. De este tema no hay que hablar, hay que hacer las cuentas. ¿Qué intereses realmente se tocan tan profundos del capital para que haya esa oposición? ¿Es simplemente la buena voluntad de que no haya una crisis de la seguridad social dentro de 50 años? Luego de diversas reformas, la mayoría regresivas, de alguna manera desde el campo social y sindical se requirió establecer algunas medidas cautelares de protección a los derechos de la gente, ¿no? Si tú dejás de tomar en cuenta la mini reforma que se hizo en el 2008, que fue de mejoras, desde la dictadura a la fecha, todas las reformas son en detrimento de la gente. Desde el punto de vista teórico, muchas veces se dice que las constituciones no deben tener un nivel de detalle tan extremo, digamos, como este texto de la papeleta. Yo lo que sí estoy convencido es que el nivel de detalle de los textos constitucionales es inversamente proporcional a la confianza en el sistema político. Cuando las sociedades en general no confían en el sistema político en general o tienen muchas dudas sobre el cumplimiento de los compromisos por parte del sistema político, es que se ven empujadas a detallar en mayor medida los derechos en los textos constitucionales. ¿Qué es la Constitución de la República? La Constitución de la República es el acuerdo marco central de la vida en sociedad que contiene las grandes líneas, los grandes principios. No están previstas las constituciones rígidas como la nuestra para regular aspectos de detalle, y en particular aspectos de detalle que están sujetos a grandes cambios. ¿Por qué hay una papeleta? ¿Por qué hay un plebiscito? Hay un plebiscito y una papeleta porque el sistema político no ha dado respuestas a la situación de la gente, y con la última ley aprobada
la 20.130 se agrava lo que es el sistema de seguridad social de este país, en particular de jubilados y pensionistas. A esa ley no se le podía hacer un referéndum, por lo cual lo que se intentó y lo que se está haciendo es un plebiscito que fija límites al poder político para las medidas que toma. En cuanto al uso del instrumento, un instrumento de democracia directa, me parece que merece una valoración positiva. Creo que está bien, es parte del estilo de vida que los uruguayos nos hemos dado. Ahora, entender que estos son instrumentos de defensa, eso es muy opinable. También alguien podría pensar que son movimientos de agresión hacia las futuras generaciones, porque de prosperar esta iniciativa se compromete decididamente el futuro económico del país. Nosotros estamos confiados que, decididos por parte de nuestro pueblo, estas 3 medidas cautelares, es posible ir a un diálogo social que permita analizar toda esta cuestión. Y cuando se dice, buscamos un gran diálogo y buscaremos, después de aprobado el plebiscito, generar un diálogo, se está diciendo una verdad a medias o se está falseando la realidad. Porque en definitiva el diálogo no va a poder hablar de las 3 cosas fundamentales. Es una reforma que va en contra de toda evidencia. Es una propuesta improvisada, en donde nadie vio las proyecciones que realizaron para llegar a algo de ese tipo. En pensar que hay una gallina en los huevos de oro y el asunto es encontrarla, y uno puede proyectar cosas económicas sin pensar en cómo se van a financiar. La totalidad de los economistas con los que yo hablo, digamos, en principio entienden de que esto, en caso de aprobarse, va a implicar problemas muy graves para el país. Lo que señala San Román es uno de los talones de Aquiles de la reforma. La mayoría de los economistas del país se han manifestado en contra de la papeleta. Incluso más de un centenar de técnicos vinculados al Frente Amplio, que son muy críticos de la ley que aprobó este gobierno, firmaron un documento público en el cual se manifiestan en contra de la reforma constitucional. Así que fuimos al encuentro de 3 nombres vinculados al mundo de la economía que están militando a favor de la papeleta: Antonio Elías, Jorge Notaro y Carlos Viera. ¿Qué sienten respecto a que una amplia mayoría de los economistas del país esté en contra de la papeleta? Cuando hace poco, en una entrevista que tuvo una gran repercusión mundial, Bielsa decía que un porcentaje de estos periodistas estaban vendidos. Todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Y yo creo que con relación a los economistas se puede utilizar una imagen similar. Nuestra propuesta es defender la libertad y la vida digna de los trabajadores después que se jubilan. ¿La papeleta precede, o la discusión y la redacción de la papeleta precede a las estimaciones del impacto que esto podría tener? Hay que entender que el movimiento sindical no es un gobierno, no tiene una estructura de equipos y asesores y manejo de situaciones complejas como esta, que además tenían plazo para establecerse, y trató de hacer lo mejor posible. No tuvo todos los estudios que algunos piden, pero sí tuvo un razonamiento lógico muy claro. O sea, no se necesita mucho estudio para saber que si yo postergo 5 años la edad de retiro, estoy obligando a personas a trabajar 5 años más. Uno de los puntos centrales de la papeleta es devolver la edad mínima de retiro a los 60 años. Recordemos que la ley 20.130 que impulsó este gobierno la subió gradualmente y la fijó en 65 años para quienes nacieron a partir de 1977. Recordemos, en campaña electoral el actual presidente prometió no subir la edad jubilatoria a quienes por lo menos estuviéramos trabajando, y de hecho fue lo primero que hizo. Y lo primero que yo quiero aventar parte de esos discursos del Cuco del 2014 es que nosotros no vamos a subir la edad para jubilarse. Y es cierto. Yo hice campaña diciendo que no me parecía justo elevar la edad de jubilación para los que ya estaban trabajando. Y tuvimos discusiones con Rodolfo Saldain, que se unió al equipo, y le dije, mira Rodolfo, yo hablé de esto en campaña. Me dijo, es imposible, no se puede. Si querés llevar adelante una reforma, no se puede. Entonces, esa desconfianza
del movimiento social para con el sistema político se mantiene y se sostiene. Ella es Karina Sosa, es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Su sindicato fue el que en agosto del año pasado presentó la moción de impulsar este plebiscito. Había 3 mociones ese día sobre la mesa. ¡No a la reforma jubilatoria! Las otras planteaban un plebiscito para derogar la ley del gobierno y la otra proponía no realizar ninguna consulta popular. En 44 presentes, la ATSS ganó con 16 votos contra 14 y 14 de las otras propuestas. En los últimos 30 años debe haber habido unos 70 países en el mundo que cambiaron edades jubilatorias, fórmulas de cálculo de beneficio y demás, porque una de las principales razones que están en el fondo de las reformas es el cambio demográfico y sus implicancias financieras. Considero que muchas personas que tienen que realizar tareas que no son su vocación tienen derecho a los 60 años de poder retirarse de esas tareas y poder hacer algo que los llene más, que los satisfaga más. Hoy vivimos más, nos puede llevar a 2 conclusiones. Si viven más, trabajen más, o si viven más, vivan mejor. No es solo volver a la edad de jubilación de 60 años, es volver a la edad de jubilación de 60 años con lo que es el régimen de transición que se aprobó en el año 95, que ya entonces era inviable. Es un problema por el volumen, por el costo que tiene eso para la sociedad y para la economía del país, que ocupa todo hipotético espacio fiscal. Edad a los 60 años mínima de jubilación está asociado a 30 años de aporte. Solo van a llegar a 30 años de aporte con 60 de edad la mitad de los trabajadores. Y justamente la mitad que no llega son la mitad que tienen menores ingresos y en especial las mujeres, que son los que les cuesta conseguir los años de aporte. Ella es Jimena Pardo, es economista, está especializada en temas de la seguridad social y fue vicepresidenta de República FAP. También integró la comisión de expertos que analizó la seguridad social en representación del Frente Amplio. Y es una de las firmantes del documento de los economistas Frente Amplistas que se expresaron en contra de la papeleta. También está en contra de la ley que impulsó el gobierno. O sea que en definitiva, los 60 que se ponen en la Constitución tampoco sería un límite real, salvo para los empleados públicos, que seguramente podrían jubilarse. ¿Qué alternativa le da la reforma? A ver, yo creo que acá hay una picardía que hacen los defensores del plebiscito, que es discutir temas que no son los que están en el plebiscito. O sea, es tratar de volver a dar la discusión que se dio en el Parlamento, llevándolas ahora a un debate sobre un plebiscito que no trata de estos temas. En definitiva, poner los 60 en la Constitución, si no tienen los años necesarios, es lo mismo que no ponerlos. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida no es la misma para toda la población, dependiendo el tipo de trabajo que la persona tenga. Los bancarios, por ejemplo, viven en el orden de los 30 años después de los 60. Un trabajador rural, no. No vivimos hasta los 85, no vivimos hasta los 90 y me quieren hacer jubilar a los 65. Parece que es una preocupación razonable que sería digno o razonable estudiarlo más. No existe a nivel del mundo ningún sistema jubilatorio que haya logrado contemplar eso de mejor manera que a través de brindando un beneficio adicional del estilo del suplemento solidario. Pará, porque acá tenemos que abrir un paréntesis. Porque la ley 20.130 que impulsó el gobierno no solo aumentó la edad de retiro a los 65 años, también hizo otros cambios, entre los que está, por ejemplo, el suplemento solidario. ¿Qué es el suplemento solidario? Básicamente es una partida complementaria que mejora las jubilaciones más bajas. De hecho, la famosa calculadora jubilatoria de Simbe, que estimó cómo podrían cambiar las jubilaciones con el nuevo régimen si se comparaban con el sistema anterior a la reforma del gobierno, dio que tomando como referencia los 65 años, las jubilaciones más bajas, estamos hablando en el entorno de los 30.000 pesos en valores de 2022, tenían más probabilidades de subir con la ley del gobierno, mientras que las jubilaciones intermedias, estamos hablando entre 45.000 y 70.000 pesos, tenían más posibilidades de bajar. Las altas iban a quedar igual. Y eso nos deja servida la mesa para entrar en el próximo capítulo. Otro de los puntos que plantea la reforma implica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. A valores del día de hoy, la jubilación mínima se encuentra en 18.840 pesos y el salario mínimo en 22.268.
La diferencia, en ese caso, sería, a valores del día de hoy, de 3.428 pesos. Con las pensiones, que son muchas más, la diferencia podría ser mayor. Hay gente que ya no puede esperar más. Por mi vida profesional atiendo todas las noches en el consultorio jurídico a muchos jubilados y pensionistas con jubilaciones de 15.000 pesos, 17.000 pesos. Y me parece que Uruguay no se merece que personas en la última etapa de su vida tengan ese nivel de retribuciones. Me parece una preocupación totalmente legítima la preocupación por la suficiencia en las pasividades más bajas. Cuando decíamos, bueno, en promedio Uruguay tiene buenas tasas de reemplazo y no hay pobres, pero que no haya pobres o que haya muy pocos adultos mayores pobres no quiere decir que hay un tramo de pasividades que son bajas y que es legítimo tener una preocupación por tratar de mejorar esa suficiencia, que no es exclusiva de la papeleta. Decíamos, la creación esta del suplemento solidario en el marco de la 20.130 podría estar reflejando básicamente esa misma preocupación. ¿A qué se refiere Zunino con esto? A que el suplemento solidario, del que ya hablamos y que va a comenzar a implementarse gradualmente en el tiempo junto a otros cambios de la ley de este gobierno, como el aumento de la edad de retiro, mejora las jubilaciones más bajas. Eso ya lo dijimos, pero veamos un ejemplo concreto presentado por el equipo actuarial del Banco de Previsión Social ante la Comisión Especial de Diputados que estudió este tema. Una persona a la que le corresponda una única jubilación de 18.539 pesos. Si estuviera en plena vigencia la ley 20.130, en ese momento estamos hablando de 2022, por el efecto de la aplicación del suplemento solidario debería pasar a percibir una jubilación de 26.421 pesos. Ojo que esto no quiere decir que esa diferencia vaya a ser siempre tan importante, porque la ley le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo de ir diluyendo la potencia del suplemento solidario en base a cómo lo ajusta año a año. 1.000 millones de dólares por año es mucha plata. Y eso es lo que cuesta. Son 308.000 personas y tiene un costo de 460 millones de dólares. Ahí hay una gran diferencia con los planteos de otras estimaciones. Por eso decir estimaciones. ¿Estimaciones de quién y con qué lógica? Fíjate lo que pasa con el numeral 6 de la papeleta. El numeral 6 de la papeleta dice: no podrá existir una jubilación más chica que el salario mínimo nacional. Y lo que está diciendo la gente que promueve el plebiscito es: no, ahí donde dice jubilación debería decir jubilado. Ah, bueno, tal vez si hubiera habido diálogo, alguien hubiera dicho: che, loco, no se equivoquen ahí, se están equivocando en eso. Alto ahí, porque acá tenemos que explicar lo siguiente. Hay una diferencia importante entre las estimaciones de uno y otro lado a propósito de cuánto podría costar específicamente ese punto de la papeleta. Y esto nace de una diferencia de interpretación de lo que dice el texto. La papeleta habla de que cada jubilación y cada pensión deben llegar al menos al salario mínimo nacional, o dice que cada jubilado y cada pensionista deben ganar al menos un salario mínimo nacional. Porque un mismo pasivo podría recibir más de una prestación. Y esa interpretación te cambia mucho los números. El BPS estimó que al día de hoy existen unas 497.000 prestaciones que están por debajo del salario mínimo nacional y que habría que elevarlas a todas, lo que supondría unos 1.037 millones de dólares anuales. Sin embargo, los defensores de la papeleta entienden que habría que aumentar las pasividades de 308.000 jubilados y pensionistas y que el costo sería menos de la mitad, 460 millones de dólares anuales. Los detractores de la papeleta entienden que esta diferencia se debe a un error en la redacción. No, para mí está suficientemente clara la redacción. Cuando habla de que ninguna pensión ni jubilación podrán estar por debajo del salario mínimo nacional, ¿te referís a eso? Sí. Es que, por definición, en la medida que el salario mínimo nacional está asociado al ser humano, a la persona, digamos, y se estima que por debajo de ahí no se puede estar, como que se responde sola la pregunta. ¿Fue un error de la papeleta? No, el problema es que a veces el sentido de las palabras puede variar con la interpretación que le demos, pero además era muy difícil, si cambiábamos el criterio, no caer en otra trampa, porque acá lo que se intentaba era que ningún jubilado ni pensionista de ninguna de las cajas, de ninguna de las posibilidades que el BPS considera y la Seguridad Social en Uruguay consideran, quedara fuera de esta protección. Entonces, si vos no ponías todos los jubilados y todas las jubilaciones y todas las pensiones, siempre corría el riesgo de que alguien pudiera quedar fuera de la protección constitucional. ¿Por qué esto? Porque vos no podés leer solamente ese numeral del artículo. Si lees el primer numeral, te vas a dar cuenta que uno de los principios inspiradores es la suficiencia de las prestaciones, no la suficiencia de cada prestación, las prestaciones en su conjunto.
Y hasta el sentido natural y coloquial de la palabra nos lleva también a este razonamiento. Si yo le pregunto a cualquiera de los que atiendo en el consultorio, dígame cuánto es su jubilación, la persona me va a decir el monto de su jubilación, aunque en su recibo esté acumulando caja rural, caja civil o caja de industria y comercio. Hay una pirámide jerárquica de las normas. Primero está la Constitución, después están las leyes, después están los decretos, después están las resoluciones administrativas, por decirlo de la manera más rápida y didáctica posible. Si yo fuera un pensionista o yo fuera un jubilado que cobro 2 jubilaciones, tendría un caso muy simple de ganar de acción de inconstitucionalidad de la ley, planteando que me están retaseando uno de los derechos que me quieren consagrar. Creo que no admite ninguna posibilidad de ser analizado en serio este tipo de argumentos. Bueno, será la Suprema Corte la que tendrá que resolver y tendrá efecto para el caso concreto de esa persona, la sentencia que dicte la Corte en ese caso concreto. Un ejemplo concreto. Una persona que cobra una jubilación de 80.000 pesos de cualquier otra caja que no sea BPS y una jubilación de BPS de 19. Esa persona, si sale esta papeleta, va a recibir un aumento de 3.200 pesos. Si tenemos un jubilado solo de BPS que cobra hoy 22.500 pesos, no va a recibir ningún aumento. Y eso quiere decir que es regresivo. Vayamos ahora a uno de los puntos más complejos de la reforma. La papeleta plantea eliminar el ahorro individual. Y acá ya no hablamos de una medida que vaya contra la ley que implementó este gobierno, contra la 20.130, sino que va contra los cambios que introdujo la ley 16.713 del año 1995. Fue allí que se crearon las AFAP. A grandes rasgos, ¿cuál fue la lógica de aquel cambio? Hasta entonces, Uruguay venía con una lógica de solidaridad intergeneracional que implicaba que los aportes, o que todos los aportes que los trabajadores realizaban a la seguridad social en un momento dado, se utilizaban para pagar las jubilaciones de ese momento. El problema de ese sistema es que si tenés cada vez menos trabajadores activos para pagar mayor cantidad de jubilaciones, el sistema se desfinancia o se vuelve muy caro para los trabajadores de ese momento. Para amortiguar ese problema se creó un pilar más, el ahorro individual, que implicaba que una parte de lo que aportaba el trabajador continuara yendo al BPS a financiar las jubilaciones de ese momento, pero la otra parte que aportaba el trabajador empezó a ir a una cuenta exclusivamente suya. Las AFAPs iban a ser las encargadas, y lo fueron desde entonces, de utilizar ese dinero para invertir, obtener intereses que agranden esa cuenta individual, con la idea de que en el futuro esa cuenta fuera utilizada para complementar la jubilación de ese trabajador. Es decir, la idea, por lo menos como fue planteada, es que los sistemas se complementen. Una parte siguió funcionando como hasta entonces, a través del sistema de reparto, que empezó a pagar un poco menos, porque empezó a recibir un poco menos, pero también construyó su déficit, y la otra parte pasó a quedar financiada individualmente por cada trabajador. Eso que yo llamo el instrumento ahorro individual es indispensable cuando una población envejece. Diferente totalmente de quien lo administra, que hoy en Uruguay tiene este formato que se llama FAP, pero que perfectamente se puede cambiar, tiene muchísimas oportunidades de mejora. Es regresivo, claramente es regresivo, porque hoy a esas jubilaciones más altas, al ponerlas en un pilar de ahorro individual, no le estás dando subsidios, y al volverlas al esquema de reparto le estás dando una mayor carga de subsidios. Ya vamos a ir a las críticas que reciben las AFAPs, pero antes vamos a detenernos en esto que dice Zunino. No es que ambos pilares se financien del mismo modo. El ahorro individual se financia solo con una parte de los aportes personales que realizan los trabajadores, ese 15% que te descuentan en el recibo del sueldo. Mientras que el pilar de reparto, en cambio, se financia con la otra parte de ese 15% que te descuentan en el recibo del sueldo, el aporte patronal que pagan las empresas, y que hay excepciones, pero andan en el entorno del 7,5%, una serie de impuestos asociados, donde están, por ejemplo, 7 puntos del IVA o el IAS, y a su vez, como ese dinero no alcanza, hay otra parte cada vez más grande que la pone el Estado a través de contribuciones directas. Aumentar carga de subsidios en jubilaciones de 50, 60 mil pesos en adelante no es prioritario en el Uruguay. ¿Podría ser deseable? Podría ser deseable. Se puede discutir. Pero que sea prioritario, evidentemente no es prioritario. El sistema individual lo que tiene es lo que yo aporto va para mí y un día yo me voy a jubilar bien. Y vos que ganas poco y un día te vas a jubilar mal y yo no tengo nada que ver contigo. Curiosamente, el argumento que agrega Saldain en contra del proyecto es decir que
hay que afiliarse a las AFAP para que las pasividades sean menores. O sea que los que están aportando a las AFAP sepan que, de acuerdo al criterio que los empuja a las AFAP, es para que tengan una jubilación menor que si aportaran solo al BPS. Que lo tengan en cuenta, y yo supongo que todos los que están aportando a las AFAP van a apoyar calurosamente el proyecto de plebiscito. Es así. ¿Y por qué es así? Porque el otro tiene un subsidio de casi un 50%. Y por eso es importante que haya un componente que esté plenamente autofinanciado sin subsidio. Porque, es decir, acota lo que es la necesidad de ponerle más impuestos a la gente, ¿no? El Estado lo que hace es restarse responsabilidad, haciendo que una parte de la jubilación la pague el PBC, pero la otra la pague el ahorro individual. Tenemos gente que cobra 20 pesos, 126 pesos de ahorro individual. ¿Qué hacemos con esas personas? Las personas miran hoy un recibo. Dicen 31.000 pesos BPS, jubilación promedio. AFAP, 10.000 pesos, jubilación promedio. Esta es una porquería. Y sería lo mismo que yo concluiría si no me dedicara a estudiar esto. Cuando el BPS paga una jubilación promedio, que creo que es de 34.000 pesos o por ahí, esa jubilación se compone de 17.000 pesos que provienen de ahorro de trabajadores y empleadores y otros 17.000 pesos que provienen de plata que le damos a ese jubilado entre todos los uruguayos a través de impuestos para que él pueda cobrar esa cantidad de plata. Y eso no es que esté mal. Como sociedad no queremos que los adultos mayores cobren menos de 34.000 pesos promedio, y si el sistema que tenemos solamente puede financiar 17, no hay más remedio que darle los otros 17 a través de impuestos. No me quejo de eso, pero tengámoslo claro. Cada vez que decimos alegremente, bueno, esto que lo piensa pagar el BPS, 50% son impuestos ahí. Cada vez que decimos eso. Y cuando aparece el ahorro individual, no, es cero impuestos. Ahora, ¿de dónde salen esos recibos que muestran todas las personas que están en contra del sistema? ¿De dónde salen? ¿Son mentiras? No, son ciertos. Porque son jubilaciones ridículas las que muestran. A veces de 100 pesos, a veces de 400, a veces de 1916, no sé si te suena el número. Bueno, esas jubilaciones ridículas tienen origen en una cantidad de años de aporte a la FAP también ridículo. 2 años, 3 años, 4 años de aportes a la FAP. ¿Qué pasa? De este tema se habla y se habla y se habla. Es un tema de números. De este tema no hay que hablar. Hay que hacer las cuentas. Hay que mirar un número, hay que mirar el otro y decir, nada más. Se acaba con eso. Y el tema de la eliminación de las AFAP no se necesitaba ninguna estimación económica especial para saber que inmediatamente todo lo que se aporta al BPS a las AFAP, que son aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales, quedaban en el BPS y que eso podía encarar un proceso de un montón de soluciones a problemas ya existentes. En este punto entramos en uno de los nudos gordianos del debate. ¿Qué implica desarmar el ahorro individual? Vamos por partes. En primer lugar, la papeleta plantea que todos regresen de manera retroactiva al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el BPS. A su vez establece un plazo máximo de 24 meses para que la reglamentación fije la forma en que las AFAPs deberían cerrar sus actividades. Para esto, la papeleta establece la creación de un fideicomiso que administre los fondos generados por el pilar de ahorro individual. Ahora, recuerden este esquema porque vamos a tener que volver sobre él más adelante. El razonamiento de los promotores de la papeleta es el siguiente. Al día de hoy, el ahorro individual tiene acumulados entre 22.000 y 24.000 millones de dólares. Ese dinero pasaría al fideicomiso. A su vez, los trabajadores transfieren unos 1.400 millones de dólares anuales a las AFAPs que, de ganar la papeleta, empezarían a quedar en el BPS. Con una parte de ese dinero, dicen los promotores de la papeleta, se podría atender varios de los problemas que tiene el país. Esos recursos se podrán utilizar para financiar obras a largo plazo que coincidan con los plazos en que se estima que se van a ir jubilando los activos, y no solo se pueden usar para obras, sino que van a estar directamente sometidos a la posibilidad de que persigan los mismos objetivos prioritarios del gobierno y no que se inviertan en función de las rentabilidades buscadas por las AFAP. El fideicomiso puede invertir, o sea, el fideicomiso se hace cargo de esos recursos y un fideicomiso no va a decir, los congelo acá, los va a ir usando a medida que el Banco de Previsión Social los requiera, los irá utilizando, y mientras no lo utilice va a tomar las medidas que sean necesarias para mantener o aumentar el valor.
Los detractores de la papeleta han señalado que pasar el dinero de las cuentas individuales, esos 22.000 millones de dólares, a un fideicomiso administrado por el BPS es una confiscación para los titulares de esa cuenta y que el cambio les trae perjuicios concretos si se compara con algunas de las prerrogativas que les permite hoy en día la ley. Por ejemplo, que no podría disponer del 9% de esa cuenta de ahorro que hoy puede hacerlo. Hoy hay personas que si ya tienen 3 años por encima de la causal jubilatoria, pueden retirar el 9% de esa cuenta, que es un dinero, que en muchos casos es un dinero muy interesante, que las personas lo utilizan para lo que necesiten, para ayudar a un hijo en un emprendimiento, para curarse una enfermedad, en definitiva. Hay una disponibilidad del dinero que demuestra que el dinero es de esa persona, que lo puede retirar. Y hay una segunda consecuencia que es muy evidente, que es que si la persona fallece, no habiéndose todavía jubilado, ese dinero integra el haber sucesorio de la persona y pasa a sus herederos, como pasa el auto, la casa o la cuenta bancaria de la que sí puede disponer. Es bastante curioso ese argumento, porque cualquier trabajador en el Uruguay, si nosotros le hacemos este planteo, debería preguntarse otras cosas. Parte de tus aportes hoy son volcados a un privado, que son las AFAPs. Ese privado le va a prestar ese dinero de tus aportes al Estado y le va a cobrar intereses y te va a cobrar una comisión a vos. Todo con dinero ajeno. Y sin embargo, nos cuestionamos si el Estado se queda con ese dinero que se está llevando un privado para prestárselo al Estado, que fue el que te lo retuvo, y cobrarle intereses y cobrarte a vos una comisión. Todos ganan con dinero ajeno y la pregunta que nos hacemos es si se me lo están quedando. Pero hace rato que se te lo está quedando. Y no es el Estado, son los privados. ¿A quién le va a tener que pagar intereses? Y si la FAP coloca eso para una inversión. ¿A quién le pagan los intereses? ¿A la FAP? No, se lo paga la persona. Al ahorro individual. El 100% de los intereses se los paga la persona. ¿Por qué cobra una FAP? Porque hace un trabajo. La mitad del dinero que están en las cuentas de las personas es producto de la actividad de inversión. ¿Es más caro o es más barato administrarlo por el Estado que administrarlo por un inversor institucional? ¿Cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es que es más caro por el Estado. Después tenemos que entender que el trabajador, cuando deposita su dinero en el BPS, pone 100 pesos y se le calcula sobre 100 pesos. Sin embargo, la FAP, tú pones 100 pesos, te retiene unos 22, 23 pesos por conceptos de comisiones, el tema del seguro y demás. Pero eso te achica también la bolsa. Y este es el punto en el cual tenemos que hablar de las comisiones de las AFAPs. El famoso lucro del sistema. Vean esa gráfica. Allí se muestra cómo ha evolucionado la comisión por administración del sistema. Una línea es República FAP, que históricamente ha tenido las comisiones más bajas, y la otra es el promedio del resto de las firmas del mercado. Hay al menos 2 conclusiones para sacar de ahí. La primera es que vienen bajando. La segunda es que durante mucho tiempo estuvieron efectivamente muy altas. Hoy en día, de cada 100 pesos que aporta el trabajador, entre 4 y 6 pesos son parte del lucro de la FAP. Pero hay que decir que no es lo único que se le descuenta a un trabajador. También existe un seguro de invalidez y fallecimiento que cobra el Banco de Seguros del Estado y que hoy está al menos en 12%. No responde a las AFAPs, pero es una parte de los costos del sistema. En resumidas cuentas, de cada 100 pesos que se le descuenta a un trabajador por su ahorro individual, algo más de 80 son los que terminan efectivamente en su cuenta. El lucro es un elemento clave en detrimento de la calidad de vida de la gente. Vos estás pagando una comisión de más de 20% entre seguros y comisiones. ¿Eso te lo sacan todos los meses? El AFAP te cobra una comisión para administrar tu propio dinero y con tu propio dinero después ejecuta obras públicas que generalmente tienen sobreprecios y las terminás pagando tú mismo. Es un negocio redondo. En ese sentido, los que son hipercríticos de las necesidades de asistencia financiera que lleva nuestra propuesta, que van para la gente, no son nada críticos cuando va ese dinero para las AFAP. El Estado uruguayo tiene déficit, gasta más de lo que le ingresa, no por las AFAP, porque en general necesita, para todos los gastos que tiene, pagarle a los maestros, pagarle a los médicos, sus gastos de funcionamiento, etcétera, más plata que la que le ingresa. Eso hace que se tenga que financiar y para financiarse emite títulos. Algunos de esos títulos los compran las AFAP. Si las AFAP no están, el día de mañana los va a comprar, por ejemplo, un no residente en Uruguay.
¿por qué ese interés no se lo puede apropiar un trabajador uruguayo? Va mucho más allá de eso. Y por eso, de 9.000 millones de dólares que los trabajadores le dieron a las AFAP los convirtieron en 22.500 millones de dólares. Le agregaron un valor a los dueños de la plata de 13.500 millones de dólares. Si las AFAP no hubieran hecho ese buen trabajo que hicieron, podrían utilizar 9.000 nada más. ¿Cuáles serían las consecuencias, si se implementa, si gana la papeleta, de eliminar el ahorro individual? Son muchas, son varias. En primer lugar, al eliminar el ahorro individual, se desarma el sistema mixto. Y ese sistema que era sustentable por el ahorro individual, bueno, vuelve a ser un régimen desfinanciado. Esa insostenibilidad financiera es el principal perjuicio para las personas que entienden que van a cobrar por este camino una jubilación más grande. No van a cobrar, no van a dar plata para pagar la jubilación. Si asumimos que tanto quienes defienden como quienes cuestionan la papeleta tienen las mejores intenciones, es decir, nadie quiere matar de hambre a los jubilados y nadie quiere fundir al país, hay una pregunta que es clave y es ¿cuánto sale esta reforma? Porque ¿cuánto sale una reforma como esta? ¿Y de dónde deberían salir los recursos en caso de que gane el sí? El BPS hizo sus estimaciones. Esa línea que ven ahí es cómo evoluciona en el largo plazo el déficit del sistema si no hubiera habido ley de la seguridad social. Son 4 puntos del producto. Esa otra línea son las previsiones con la ley de este gobierno aplicada. Se buscó dejarlo en 2 puntos del producto. Esa otra línea muestra la estimación de qué pasaría si se aprueba la reforma. Quedaría en 8 puntos, es decir, 4 más que antes de la ley de este gobierno. ¿Alguien conoce un documento donde el PIT-CNT se haya basado para llevar adelante esta iniciativa? No lo existe. Lo que se está planteando en la papeleta es caro. Capaz que la gente que no está muy empapada en los números le puede parecer, bueno, 4, ¿qué es 4 puntos del producto? Es casi el presupuesto educativo, es muchísimo. Y crece 4 puntos por encima de lo que era la proyección de la ley anterior. O sea, partimos, o el consenso era, hagamos una reforma porque hay problemas de sostenibilidad, y esta reforma de la papeleta está planteando una solución que del problema que tenías le agrega 4 puntos más del producto. ¿Recuerdan el esquema que les mostramos más temprano? Bueno, la reforma implicaría que en el corto plazo el BPS reciba 1.400 millones de dólares que hoy en día los trabajadores transfieren a las AFAPs y pasa a administrar a su vez un fideicomiso de más de 22.000 millones de dólares que le permitiría enfrentar los gastos de los primeros años en que esté vigente la reforma constitucional. Para los defensores de la papeleta, esto le daría caja al Estado para enfrentar los problemas concretos que hoy tiene el país. Para los detractores, en cambio, implica dilapidar el dinero que los uruguayos fueron ahorrando a lo largo de 28 años y comprarse además una deuda impagable en el mediano plazo. Las estimaciones de la Asesoría General de Seguridad Social implican que entre el 2037 y el 2040 esos fondos se consumen completamente. Hago cifras y noto que las finanzas del BPS, la situación financiera del BPS, no digo yo que sea algo espléndido, pero es una situación que no requiere un ajuste drástico e inmediato. Deben explicar quienes defienden el plebiscito cómo se va a financiar a partir de ese momento, cuando se agote el dinero, el pago de las prestaciones. En primer lugar, con eficacia fiscal. Acá en Uruguay hay muchas áreas, digamos, que evaden sus aportes tanto a la DGI como al Banco de Previsión Social. Te menciona una que es claro, el transporte carretero. Y esto no es solamente del transportista, tiene que ver justamente con la producción primaria del país, básicamente. En segundo lugar, con algo de justicia tributaria. Está bien que un trabajador aporte un 15% de su ingreso para la seguridad social y un gran propietario de la tierra pague un 1.9%. Y en otro sentido, analizar en la misma clave de justicia tributaria si Uruguay tiene que dejar de cobrar 2.000 millones de dólares por impuesto al patrimonio, por impuesto al IRAE, por impuesto al capital, digamos. ¿Está bien? Y en tercer lugar, y acá nuevamente me pongo en la revolución tecnológica actual, capaz que hay que generar una fiscalidad distinta, una fiscalidad de nuevo tipo. Porque si en un supermercado o en un banco o en una fábrica la máquina sustituye mano de obra y eso es en detrimento de la seguridad social, y bueno, capaz que la máquina tiene que hacer algún aporte, ¿no? En lo inmediato, Uruguay corre riesgo de ver afectado
su prestigio internacional en la medida en que está cambiando un aspecto central del que es considerado para que Uruguay logre tener el grado inversor. Esos efectos inmediatos se van a sentir enseguida y en el próximo gobierno. Y son igual de relevantes porque también afectan los títulos públicos que forman parte del fondo. Entonces puede ser que un fondo que hoy son 23.000 millones de dólares, obviamente si eso impacta sobre la calificación de los títulos pase a ser mucho menos. Hay un estudio de CINVE que dice que en los próximos 20 años todo este sistema no va a generar, es mejor que los otros dos. ¿En qué sentido? Va a ser mejor que tiene menos costos financieros, más barato, tiene mucho menos costos financieros. Solvencia financiera. El estudio de CINVE lo que habla de que la papeleta es, como se plantea, es insostenible. No, es insostenible a 50 años. Lo que dice es que a 50 años el déficit va a ser muy grande y a 75 va a ser mucho mayor. Entonces, ubiquemos los temas. Nosotros lo que decimos es, señores, en los próximos 20 años no vamos a tener problema. Acá hay un problema clave de solvencia. Te traes unos activos que valen mucho menos que el pasivo que estás contrayendo. No quiere decir que al día siguiente no vas a poder pagar las jubilaciones, pero si te traes un pasivo mucho más grande que el activo que te estás trayendo, en algún momento vas a tener problemas. Más tarde, más temprano, nosotros decíamos en 10 años, a 25 años ya el problema es grande. ¿Cuánto valen todo el pasivo previsional si consideramos los próximos 20 años, 25, 50 años y 75? ¿Sí? La diferencia entre lo que te traías y lo que estabas contrayendo era más de 100 puntos del producto. ¿Sí? O sea, más de un PBI es la diferencia que te estás trayendo. Ocurre dentro de 75 años, ocurre dentro de 50. El problema es que los mercados descuentan eso. Yo sí veo que vos vas a tener dentro de 25 años problemas serios, ya hoy empiezo a verte como un agente riesgoso. Y eso es lo que le va a pasar al Estado uruguayo. ¿Sí? El Estado uruguayo emite bonos de deuda a 30 años, por ejemplo. Pero te traes un pasivo que es más grande, que te va a generar esos problemas a futuro en plazos más largos. Pero el futuro es a 50 años. Vos tenés el problema de tus hijos, de tu familia, etcétera, a 20 años y vos decís, bueno, yo hoy les voy a poner toda esta medida porque dentro de 50 años nos puede pasar esto. Nadie dice eso. Es absurdo. De acá a 50 años discutimos cómo se financia, pero no ahora. Los argumentos cualitativos son atractivos para una conversación, pero no se puede hablar de la seguridad social de un país y dar solamente argumentos verbales y no hacer solo una cuenta. Entonces, cuando vos me decís, no, pero a ver, si sacamos los 22.500 y los usamos en esto, pero además tenemos aquello, pero tenemos en el futuro, yo escucho con atención, pero le digo, ¿y por qué mejor no hacemos una evaluación actuarial completa, que es lo que dicen las buenas prácticas que hay que hacer? ¿No sería mejor? ¿Qué intereses realmente se tocan tan profundos del capital para que haya esa oposición? ¿Es simplemente la buena voluntad de que no haya una crisis en la seguridad social dentro de 50 años? Esa sería la pregunta. Le preguntaría, sobre todo a los trabajadores y a los jubilados, en el caso de que se apruebe, si las jubilaciones van a empeorar o van a mejorar. Porque esa es una respuesta que es bastante fácil de dar. Ninguna va a empeorar. Después habrá que dar la discusión cómo se financia a largo plazo. Estamos hablando de que si 4 gobiernos no son capaces de replanificar cómo se financia, discutir ampliamente y horizontalmente un nuevo sistema de seguridad social, bueno, estaría un buen problema, pero estaría un problema por el sistema político, no por la reforma constitucional. ¿Cómo es posible que personas como el doctor Saldain, que hicieron las proyecciones de la reforma que fracasó, la misma persona que fracasó con esas proyecciones, ahora agrega argumentos contra el plebiscito en función de proyecciones a 50 años? Que me parece algo irresponsable. Me gustaría ver un estudio del PIT-CNT. De momento no hemos visto ninguno. ¿Y los sistemas de seguridad social no son los que deben ocuparse de pensar en más largo plazo? No, pero no. Ahora nosotros estamos en una etapa sumamente inestable del mundo. Está todo el tema de la guerra comercial, China, Estados Unidos, está todo el tema del cambio tecnológico y la inteligencia artificial. Están los enormes conflictos bélicos. Entonces, en este momento del mundo, decir, bueno, dentro de 50 años va a pasar tal cosa, es realmente
una cuestión muy audaz, una audacia enorme, y que tomemos resolución a partir de esos datos sería realmente equivocado por parte de nuestra sociedad. Yo coincido con los que dicen que el mundo es dinámico, es cambiante, es volátil, fenómeno. Y todo eso, ¿qué me dice? ¿Qué es lo más inteligente o lo único inteligente tal vez para hacer si esa es la condición en la que me tengo que manejar? ¿Utilizar para regir al sistema previsional una norma rígida o una norma flexible? Miraremos con orgullo a los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque para ellos es esta lucha, para el futuro de este país. Los menos informados sobre esta situación son las generaciones más jóvenes. Yo, si alguno está viendo, le digo que son los más perjudicados. El desafío que impone nuestra realidad demográfica es que un número cada vez más chico de trabajadores tienen que financiar las necesidades de un número cada vez más grande de jubilados. Y para que eso sea posible, esos trabajadores del futuro, si son menos y tienen que financiar algo más grande, no tienen más remedio que ser más productivos que los trabajadores de hoy. Y para que eso sea posible, se debe invertir fuertemente en incrementar el capital humano. ¿De quiénes? De los trabajadores del futuro. Pero son los niños de hoy los trabajadores del futuro. El gasto de protección social ha sido históricamente desbalanceado, injustamente desbalanceado en contra de los niños en favor de los adultos mayores, porque los adultos mayores son un grupo de presión y los niños no. Para ponerlo en números, Uruguay tiene, a datos del 2023, una pobreza del orden del 10%. Pero si lo discriminamos por edades, solo el 2% de los mayores de 65 años está por debajo de la línea de pobreza, mientras que cuando miramos a los niños o a los adolescentes, estos rondan el 20%. Es decir, que hay 10 niños pobres por cada mayor de 65 años en la misma condición. Entonces, cuando se le presenta una modificación a la ciudadanía del sistema previsional, lo más razonable es que esa ciudadanía diga, pará, ¿se está mejorando la calidad del gasto en protección social con esto o se está empeorando? ¿Se está liberando recursos de los que se destinan a los adultos mayores para darlos a los niños o no? Bueno, esta papeleta que tiene el contenido de esta enmienda constitucional hace exactamente lo contrario. Desde nuestro punto de vista es antiético oponer, por ejemplo, resolver la pobreza y en particular la pobreza infantil a que la gente cuando está jubilada gane el salario mínimo. Es decir, entonces una persona que trabajó toda la vida, ¿está bien que tenga que elegir comprarse un remedio o comer hasta fin de mes? Los ahorros que le significa al país no tenerle que pagar a las AFAP podrían permitir eliminar la pobreza infantil. Creo que una discusión es, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Queremos balancear el estado de bienestar o lo queremos reducir al estado de bienestar? Yo creo que ahí hay distintas opiniones y eso es parte de una discusión que es interesante. Entonces, la discusión de los niños entran si la discusión la damos en un contexto de cambiemos la composición del estado de bienestar. Ya estamos terminando. Hay algunos puntos que son incontrovertibles en este debate. La papeleta cuenta con escaso respaldo político y técnico. La mayoría del sistema político se posicionó en contra, de manera unánime en la coalición de gobierno y de manera mayoritaria en el Frente Amplio. Y lo mismo ocurre con la mayoría o la amplia mayoría de los economistas y técnicos afines a este tema. De hecho, algunos de los referentes en estos asuntos cercanos al mundo sindical curiosamente se han mantenido al margen de este debate. No obstante, la papeleta va. Recogió las firmas necesarias para ir al plebiscito y tiene una intención de voto nada despreciable en las principales encuestas. ¿Y qué nos está queriendo decir esto? A Rodolfo Saldain le recuerda con cierto temor al Brexit. Para los promotores de la iniciativa, se trata de la forma que se dio el país para laudar civilizadamente su descontento. Cuando David Cameron llamó al referéndum para el Brexit, ninguno de los partidos políticos británicos estaba de acuerdo con una salida de la Unión Europea. Y allí apareció un muchacho rubio, medio despeinado, que después fue el primer ministro, Boris Johnson, que armó una media docena de eslóganes demagógicos de corte nacionalista y se dio un desacople entre lo que fue la voluntad de los partidos políticos y lo que fue la votación de la población. A veces, sin los respaldos, no digo políticos, digo de las direcciones políticas, una propuesta que nace de la sociedad es triunfante. Yo creo que podemos estar en un caso de estos, ¿no? Ese debate es universal.
en los tiempos en que vivimos. Los indignados, es así. O sea, ¿cómo lidiar con eso? Primero porque vivimos en un mundo 99,9% capitalista. Entonces, ¿cómo haces que la lógica esa del sistema, que cada vez quiere ganar más, se te ponga en contra, ¿viste? Por eso para mí, ahí está una de las del caudal positivo que tiene el sistema uruguayo. Que esto a la gente, el sistema le va dejando, te dice que estamos mejor, que Uruguay mejora el PBI, lo que sea, pero vos cobras una jubilación de 17.000 pesos. Este sistema lo que permite es que vos no salgas a prender fuego un auto. Salgas a juntar firmas. Y después de juntar firmas, lo sometas a votación. O sea, ¿qué manera más civilizada de discutir eso? No hay. Y después saldrá lo que saldrá y en el Uruguay se va a respetar. Si esto no se canalizara por los caminos jurídicos, ahí sí habría revolución.